Somos diferentes. Esto es Avance Universitario. Hacemos radio que promueve los valores universales. Generamos contenidos plurales, incluyentes, con equidad de género y libertad de expresión. Avance Universitario es arte, cultura, ciencia y tecnología. Fomentamos la participación ciudadana. Somos diferentes. Somos Avance Universitario, el espacio radiofónico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a otra emisión de Avance Universitario. Aquí, en Psicología al Aire, como cada lunes, estamos hablando de temas de interés generalizado vistos desde el punto de vista de la psicología en relación con los distintos aspectos de la vida en general. Les habla Eumir Cázares y el día de hoy nos acompaña de nueva cuenta la nutrióloga Estrella Tanairí, con la cual platicaremos y abordaremos el tema de la psicología, la nutrición y el deporte, un tema de bastante interés. ¿Qué tal, Estrella? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto que nos acompañes de nueva cuenta para hablar de este tema que resulta que ahorita te estás dedicando bastante a esta parte, que es de la nutrición del deporte. ¿Qué pudiéramos hablar de generalidades al respecto de este tema tan interesante? Bueno, nutrición en el deporte parte dependiendo mucho del objetivo que tenga el paciente. Generalmente no solo es cuando queremos adelgazar. Pasa también de que llegan pacientes que quieren aumentar de peso, que se ven muy delgados, quieren empezar a hacer músculo, o hay mujeres incluso que llegan y dicen, es que solo quiero aumentar pierna y bajar de grasa. Entonces, los objetivos son como muy diferentes para cada paciente. Bajo esta noción, nosotros en general hemos entendido a la nutrición malamente en términos de el nutriólogo es el que me va a adelgazar, el nutriólogo es el que me va a generar el que yo tenga una figura llamativamente hacia lo visual, pero pues precisamente estamos desmitificando de alguna manera pues no solo lo de la nutrición sino de todas las áreas en general. Entonces yo puedo llegar a un gimnasio o a algún centro deportivo y puedo llegar a tener esta serie de mitos que de alguna manera pues están envueltos ante esta práctica. Es decir, yo puedo llegar como una dama y decir, híjole, es que yo no quiero ponerme muy abultada, yo no quiero ponerme muy musculosa. Ahí, por ejemplo, el nutriólogo, cómo se relaciona, qué dice, cómo desmitifica todas estas cuestiones que en lo común pues se conocen. Sí, bueno, lo que yo siempre le digo a los pacientes, primeramente cuando dicen eso, es que no vas a amanecer con todos los músculos del mundo, o sea, todo es gradual. Y uno llega hasta donde el paciente quiere y hasta donde el paciente se siente cómodo. Si hemos visto mujeres que se dedican como tal al fisicoconstructivismo, es porque, como bien se dedican a eso, le pagan a eso, entrenan 8 horas al día para llegar a ese punto. Si tú nada más como mujer vas y dices, bueno, pues me quiero tonificar, pero no me quiero ver ancha, pues no te vas a ver ancha, te vas a tonificar, va a crecer tu músculo, van a crecer tus muslos, tus brazos, tu espalda un poco, pero tú llegas hasta donde lo permitas. La nutrición entra básicamente desde el primer momento. Okay. Si vamos solo a hacer ejercicio, sí podemos mantener una vida más saludable, pero si no modificamos hábitos, pues en realidad no estamos como tal mejorando lo que tendría que ser algo en conjunto. No es igual ir a hacer ejercicio para prevenir enfermedades cardiovasculares y por la tarde irme por algo frito, ¿no? O sea, ahí al final sí se reduce el riesgo, pero podría ser el impacto mayor si vamos de la mano con la nutrición. Pasa mucho también de que más que nada los hombres llegan queriendo subir de peso y queriéndose poner muy musculosos. Claro. Entonces, hay un mito muy, muy importante en la nutrición que es la proteína. Okay. Entonces, no quieren tomar proteína, tienen miedo a tomar proteína por la insuficiencia renal. Sí existe la insuficiencia renal y es un tema muy delicado a nivel nacional, pero la proteína como tal en la insuficiencia renal o hablando del exceso de proteína para conllevar a una insuficiencia renal entra cuando el paciente más que nada es sedentario, por ejemplo, cuando no tiene una actividad física, cuando no ha modificado sus hábitos, cuando no tiene factores protectores para una insuficiencia renal. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un corredor que necesita mucha proteína para
ir estabilizando su composición muscular a una señora de 50 años que pues realmente solo se dedica a la familia y que come muchísima proteína. Claro. Entonces, la carga renal de cada uno es muy distinta. El riñón básicamente trabaja por la circulación sanguínea, bombea muchísima sangre, pasa muchísimos litros, pasa 120 litros de sangre al día, entonces está trabajando muchísimo. Claro. Si la proteína, que es una molécula muy grande, no va a la par con este trabajo renal, pues obviamente la proteína se va saturando. Okay. Siempre pongo el ejemplo de que el glomérulo del riñón, el glomérulo, es una coladera. Entonces, la proteína es una molécula tan grande que si tú pones una piedra en una coladera, pues no pasa. Exacto. Si no le das agua, si no le das trabajo, si no estás insistiendo con un líquido, pues no se va a deshacer esa proteína, no va a pasar. Y va a obstaculizar. O bien va a romper la coladera y es cuando nos hace aberturas, nos hace lesiones y cuando ya tenemos pérdida de glucosa, pérdida de proteína como tal. Okay. Entonces, primero hay que dimensionar que la nutrición en el deportista es totalmente otro mundo a una nutrición en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra ámbito, condición del paciente. Entonces, el deportista, su organismo está funcionando de una manera totalmente diferente a lo que sería una persona sedentaria. O de actividades cotidianas como la oficina, etcétera. Sabemos muchas de las veces que el acercamiento al deporte no es normalmente o regularmente por cuestiones de salud. Tienen que ver más que nada a veces por cuestiones de estética. Sobre todo en ciertas edades. Ya cuando vemos a personas que a lo mejor nunca han practicado algún deporte en su vida, tienen alguna daño cardíaco, alguna hipertensión, alto el colesterol, qué sé yo, es cuando empiezan a acercarse al deporte ya en edades un poco más avanzadas, 40 años, 50 años, etcétera. De esta manera nosotros, ¿cómo podemos invitar, o bueno, más bien, hacer consciente a las personas acerca del beneficio de conjuntar el deporte con una buena nutrición? Bueno, generalmente el paciente llega al gimnasio, muchas de las veces no de la mejor gana, porque el médico lo lleva. Claro. Necesita hacer más ejercicio, etcétera. Pues más que nada, la invitación está para que no se fíen de que solamente con hacer ejercicio, pues todo está resuelto. Entonces hay que ver qué enfermedad padeces, hay que ver en qué etapa de la enfermedad estás, qué condiciones o qué comorbilidades tienes ya de esa enfermedad y buscar la ayuda de un nutriólogo. Porque sí, el deporte te va a ayudar mucho, pero volvemos a lo mismo. Si no modifico mis hábitos, si yo como diabética sigo tomando la metformina con una coca por las mañanas, por más que me vaya a correr un maratón, pues sí, estamos reduciendo, pero el impacto no es igual. Entonces, la invitación está desde el momento en que el médico nos dice necesito que haga más ejercicio, necesito que deje de fumar, necesito que coma menos proteína. Desde ese momento entra el nutriólogo. Entonces, sea cual sea el objetivo, no solo cuando queremos subir de peso o bajar de peso como tal, simplemente por el hecho de modificar hábitos, es el mejor momento de buscar a un nutriólogo, cuando queremos tener un cambio. Se dice muchas de las veces que, como lo mencionabas, el entrenamiento, curiosamente, o lo que pudiéramos pensar la gente en lo común, resulta un porcentaje más bajo con respecto a resultados, con respecto a nociones de cambio corporal que la nutrición. Hasta ponen a veces porcentajes, un 30%, un 40% la cuestión de la práctica deportiva y a veces un 60, 70 o hasta 80% la cuestión de la alimentación. Eso quiere decir que en términos de la práctica, el comer bien me hace, o tengo que responsabilizarme más del comer que de la práctica deportiva. Pues sí es más, no es que sea más importante, pero sí tiene mucho impacto, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo que dijo Hipócrates, somos lo que comemos. Entonces, si no modificamos los hábitos alimenticios, pues no vamos a ver los mismos resultados y se va a desbalancear lo que estamos buscando. Si metemos la nutrición, pues sí, el impacto es totalmente diferente, porque al final sobrevivimos porque comemos.
Entonces, la nutrición va de la mano desde el punto de vista de qué comemos y qué nos llevamos a la boca y cómo va a impactar en nuestro día a día. Uh-huh. Lo que yo te quería comentar, que es muy importante junto con la psicología, Ajá. es que hay que entender que cada organismo es diferente. Entonces, lo que le funciona a la vecina no me va a funcionar a mí. Uh-huh. Pasa mucho y pasa en consulta que los pacientes se frustran porque no bajan de peso. Entonces, también esta frustración pues conlleva a que el mismo cuerpo resienta o vaya generando una resistencia. Okay. Uh-huh. Entonces, cada organismo es diferente, hay que ir trabajando a la par con la nutrióloga para conocer nuestro metabolismo, porque si nosotros como pacientes no lo conocemos, pues la nutrióloga de primera instancia mucho menos. Entonces, todo es trabajo y error. ¿A qué me refiero? No es válido darle solo la responsabilidad de es que no bajé porque la dieta no sirve. Ajá. No, bueno, pues tal vez tu condición es distinta, tal vez tu organismo reacciona distinto. Tal vez tu organismo reacciona distinto, a lo mejor, y si el primer paciente que tiene el mismo peso que tú bajó más rápido, pues no quiere decir que se haya trabajado distinto, sino que tenemos condiciones totalmente diferentes. Uh-huh. Hay que ser muy pacientes. Ahora sí que el paciente tiene que ser paciente, porque así como no sé, una persona de 35 años que llega con un sobrepeso al gimnasio, pues tiene que entender que para llegar a ese sobrepeso le tomó años. Por lo tanto, para desestructurar esa condición también le va a llevar cierto tiempo. Le va a tomar cierto tiempo, y no es tampoco las dietas milagrosas y el bajar 5 kilos a un mes, pues tal vez al principio sí, porque el cuerpo va a ir como agradeciendo estos cambios alimenticios, de hábitos, entonces pues se va a ir viendo reflejado, pero va a llegar un punto también en que necesitamos tener mucha tolerancia, ahora sí que mucha tolerancia a que no estamos bajando como al principio, porque es evidente que un paciente de 120 kilos va a bajar mucho más rápido a alguien de 70 que quiere llegar a 60. Exactamente. Entonces, pues sí hay que ir entendiendo también como las etapas de pérdida de peso, tener mucha tolerancia y paciencia más que nada. Yo creo que aquí entra bastante adecuado la cuestión a la tolerancia a la frustración, porque efectivamente cuando nosotros nos empezamos a hacer cargo de nuestros ámbitos corporales, psíquicos, emocionales, pues tiene que ver mucho con que estamos lidiando en un contexto que mayormente nos es frustrante, porque si somos realistas, pocas veces salimos con las cosas como las queremos que salgan, de manera rápida, indolora, sencilla, etcétera. Entonces, cuando se trata del cuidado de nosotros, en términos pues bastante generales, pues definitivamente tenemos que hacernos cargo de cada uno de esos elementos con paciencia, con constancia, con pues tolerancia precisamente a esa frustración. Y entonces estas demás nociones que estamos trabajando sobre la paciencia y demás, las seguiremos comentando después del corte. Tenemos una pausa. En un momento regresamos con Avance Universitario. Tenemos una pausa. En un momento regresamos con Avance Universitario. Bien, regresamos a esta segunda parte de su programa Avance Universitario en Psicología al Aire. Les recordamos que estamos hablando acerca del tema de la psicología, la nutrición y el deporte. Y hace un momento, antes de irnos al corte, estábamos hablando de esta capacidad de paciencia, de resiliencia, de tolerancia a la frustración por parte de los pacientes al momento de llegar a una consulta nutricional para desarrollar una práctica deportiva con ciertos resultados. ¿Qué pudiéramos decir, Estrella, al respecto sobre aquellos pacientes que sí duran en el tratamiento, que sí se adhieren completamente a él con todas estas cuestiones de tiempo, de paciencia y todo, de los que no? Es decir, ¿podemos distinguir alguna diferencia entre comportamientos, entre tipos de personalidad, aunque sea de manera muy visual, muy superficial al respecto? Sí se distinguen muy bien los pacientes. Uh-huh.
más que nada, no tanto en los resultados, porque volvemos a lo mismo, cada organismo es distinto. Y está en esta prueba de y error. Exacto. Que está empezando a desarrollarse con el nutriólogo. Ajá, entonces, se distinguen desde cómo llegan y te platican cómo les fue con la dieta, ¿no? Ajá. Es que, fíjate que, pues sí, me porté muy bien, pero un fin de semana comí taquitos y dices, bueno, pues no pasa nada, tus Claro. taquitos, ¿no? Pero hay pacientes que llegan como delegando responsabilidad. Ok. Ajá, y no se dan cuenta realmente de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal. Entonces, sí es fácil distinguirlos, y más que nada cuando te das cuenta también del resultado, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que sí se aplicaron muy bien y al momento de subir a la báscula incluso subieron. Cuando ves la reacción, es cuando dices, ya esperaba que no bajara, ¿no? Claro, claro. Entonces no se apegó tanto. Si hay pacientes incluso que se suben a la báscula o ven el porcentaje de grasa o ven sus medidas y les da mucha sorpresa, dices, bueno, se aplicó y le sorprende que le haya ido tan bien, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que el nutriólogo es muy curioso. No sé si esté bien dicho, pero Ajá. se convierte en terapeuta. Claro. Y te conviertes en realmente como en su confidente. Claro, claro. Entonces, ir al nutriólogo es ir como con el psicólogo. Si no te da confianza, si no te gusta cómo te habla, porque el tornarte nutriólogo es tornarte un poco también autoritario y hay que saber cómo hablarle a cada paciente. Porque estás de alguna manera entrando en una parte de la prohibición, en una parte también de la, pues no vas a comer lo que tú quieres, es decir, hay esta parte de contención muchas veces. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado a muchos pacientes que les da miedo ir con el médico porque saben que los van a regañar. Exactamente. Bueno, primero te va a regañar porque no te aplicaste. Y segundo, te va a regañar porque cómo te habla el doctor, ¿no? O qué autoridad toma, o qué tono de voz toma hacia ti que le tienes ese resentimiento a no contarle. Claro, porque lo asumes de esa manera. Ajá, también. Exacto. Entonces pasa lo mismo con un nutriólogo. Si el nutriólogo no te da la confianza, pues no eres honesto. Entonces, no eres honesto, tratas de opacar lo que no llevaste, lo que sí llevaste. En cambio, si el nutriólogo te da seguridad, te da confianza, pues incluso confiesas, ¿no? Así, no, ¿sabes qué? Por la verdad, pues no me apliqué tan bien. Y ahí es mucho más fácil trabajar con ellos. Porque hay esa compenetración, esa confidencialidad y se genera una relación de dupla de estamos trabajando sobre lo mismo. Exacto, y nos estamos conociendo más que nada, porque lo que te decía hace rato, si el paciente muchas veces no conoce cómo reacciona su cuerpo, pues yo menos, ¿no? Claro. Entonces vamos trabajando a la par, vamos viendo qué te funciona, qué no te funciona y pues ir avanzando juntos. Estas nociones obviamente las estamos hablando con respecto a un usuario cotidiano que le dedica de 40 minutos a 1 hora de deporte al día. ¿Qué pudiéramos hablar de generalidades con respecto a personas que sí se dedican en alto rendimiento? Que son obviamente personas que su vida es el deporte, que lo practican para competiciones a nivel nacional, local o hasta internacional, que de alguna manera pues requieren una atención muchísimo más enfocada. Fíjate que con ese tipo de pacientes el trabajo es muy restrictivo, me refiero porque tienen metas muy claras, muy concretas y tenemos tiempos, trabajamos sobre tiempo. Okay. A lo mejor un paciente pues también dice, tengo una boda en un mes, yo también tengo prisa, pero esto es totalmente diferente, ¿verdad? Exactamente. Trabajar con un deportista de élite es muy fácil porque es muy comprometido. Ok. Y ese compromiso es lo que nos lleva bastante a aventajarle. Ajá, y tiene mucha disciplina. Entonces, un deportista de élite ya no hay que explicarle mucho que se tiene que aplicar, que tiene que cuidarse, porque simplemente sabe que tiene una competencia en poco tiempo. Ok. Cuando se trata de deportistas jóvenes, comen muchísimo, pero también hay que intervenir en qué están comiendo, qué nos hace falta para mejorar el rendimiento, y no solo deportivo, sino también escolar. Ok. Porque puede rendir muy bien en el fútbol, pero en la escuela pues está durmiendo, ¿no? Claro. Entonces también hay que ir a la par con ellos. Cuando es un deportista adulto, hay que ver según el tipo de deporte también y al estilo de vida, a si tiene hijos, a qué le dedica tiempo. Entonces también la nutrición en este punto pues va a partir en base a ese tipo de condiciones.
Condiciones bastante importantes, y que eso es lo que va a justificarnos bastante el hecho de que cada uno tiene su propio tratamiento, su propia dieta en general, por lo que es muy peligroso, con lo que se comentaba hace un rato, agarrar dietas o agarrar planes alimenticios del internet que de alguna manera ni siquiera tienen una asociación directa con nosotros. Ya hay hasta cuestiones nutricionales, por ejemplo, no sé qué tanto sea muy sustentado la parte del trofólogo. Es una línea de abordaje nutricional que aparentemente curan a partir de la alimentación. Lo que a mí me parece o me llama mucho la atención es que hagan esta distinción entre nutriólogo y trofólogo, pero pues esas son cuestiones que de alguna manera pues son abiertas para que uno las pueda checar y analizar. Es decir, hay que darle mayor importancia en general y mayor peso a lo que nos llevamos a la boca. ¿Qué objetivos tenemos? Nuestra alimentación, al final de cuentas, pues es nuestra energía de nuestra cotidianidad. Si me estoy durmiendo, si me estoy cansando, a lo mejor no tengo una enfermedad propiamente, pero si no estoy rindiendo en mis actividades cotidianas, pues ¿qué gasolina le estoy dando a mi cuerpo para que pueda pues estar funcionando? Sí, y fíjate, ahorita que estás comentando lo de la gasolina, pasa mucho que vamos y empezamos a hacer ejercicio, estamos retomando el hábito del ejercicio y queremos bajar de peso y comemos muy poco. Entonces, comer poco sí puedes bajar de peso, claro, porque el cuerpo lo va a resentir, pero no es lo mejor. Entonces, ¿es una desnutrición, podríamos decir? Es no como tal una desnutrición, pero sí se puede recaer o conllevar a un riesgo a desnutrición. Okay. Ya de manera crónica. Okay. Ajá. Entonces, a lo que voy es que comer poco, pues no siempre es sinónimo de perder peso. Tal vez al principio sí, o de salud. Pero pasa algo muy curioso con el cuerpo, y es que genera una resistencia. Uh-huh. Entonces, aquí entra la parte psicológica también. Al cuerpo le da miedo perder porque siente que no va a sobrevivir. Ajá. Entonces, lo poquito que estamos comiendo va a llegar cierto momento en que va a decir, no, pues ya no, o sea, ya lo que me des lo necesito guardar. Ajá. Y empezamos a subir nuevamente y empiezan a salir las lonjitas, o simplemente ya no perdemos peso como antes. Claro. Uh-huh. Por esa reacción de supervivencia del cuerpo de que me das poco, pues guardo lo que me estás dando de alimentación. Uh-huh. Entonces hemos estado hablando de bastantes generalidades con respecto a la nutrición y la práctica deportiva. ¿Alguna invitación que gustes hacer hacia el público al respecto de esta combinación de dos actividades para animarlos o para también desmitificar algunas cosas? Bueno, la invitación, pues primero para ir a hacer ejercicio es que no se desmotiven. O sea, si ya bien estamos motivados para empezar a ir al gimnasio y con toda la energía, pues también vamos de manera gradual, porque poco a poco. Porque bueno, precisamente viene enero. Ajá, y los gimnasios van a estar atiborrados. Exactamente. Y todo el mundo es de, sí, año nuevo, vida nueva, y voy a empezar con todo. Pues sí, pero al mes corrompes y simplemente ya no te quieres levantar de la cama. Entonces, no podemos tener cambios tan abruptos. Todo hábito necesita su tiempo, tanto para el ejercicio como para la nutrición, para cambiar hábitos. Entonces, hay que ser muy pacientes. Ahora sí que hay que ir tomando las cosas con calma. Si queremos cosas o resultados en tiempo prolongado, necesitamos darle bases fundamentadas y bien cimentadas, porque si no, pues al principio me puede funcionar comer muy bien, pero me voy a aburrir y la voy a romper. Entonces, tener primero la noción de que no solo es temporal, sino que la intención sea cambiar los hábitos, mejorar nuestra vida, para poder tener el tratamiento durante más tiempo. Y bajo esa línea muy, muy recomendable, pues es precisamente de que estamos invirtiendo, es una inversión a nuestro cuerpo que de alguna forma en edades más adultas, pues nuestro cuerpo no lo va a agradecer, porque al final de cuentas no se trata de la cantidad de vida que podamos tener, sino de la calidad de vida que vamos a tener de esta. Nuestro cuerpo está diseñado para usarlo, para ponerlo precisamente en movimiento, bajo precisamente el cuidado de estos elementos nutricionales. Entonces, pues precisamente acompañando a la invitación de la nutrióloga Estrella Tanayri, pues precisamente sería atendernos, cuidarnos. No hay soluciones mágicas, no existen soluciones mágicas, todo lleva su constancia,
constancia, su paciencia, su dedicación, y pues bajo esta línea es que cerramos el tema el día de hoy. Estrella, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. De verdad, un tema bastante interesante y esperamos que los deje pensando un poco acerca de sus hábitos y que los puedan poner en práctica con esta paciencia que les hemos comentado. Les habló Eumir Cázares aquí en Psicología al Aire. Esto fue Avance Universitario. Hasta la próxima. Somos Avance Universitario. Diferentes voces, propuestas alternativas. Las lluvias se habían tardado. El cambio climático. Pero además hay un descubrimiento. Todo el prodigio se volvió espesura. La fotografía en la universidad. ¿Qué es aprender a aprender? Educando desde la radio. Nos capacitamos permanentemente para regalarte lo mejor de nuestra señal en lo educativo, social, cultural y académico. Esto fue Avance Universitario. Nos escuchamos en la próxima emisión. Teléfono 92 440 33 y en Facebook Avance Universitario.